Y a continuación nos va a acompañar el doctor Jorge Alberto Neira. Nos va a disertar sobre el tema ética en medicina crítica. El doctor Neira es médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina intensiva, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Comisión Directiva del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina, miembro fundador de la Fundación Trauma, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Sanatorio de la Trinidad de Palermo y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Pivetta. Muchas gracias, Elena. Gracias, Jorge, por la invitación. La verdad que es un placer. Qué mañanita, ¿no? Qué mañanita de pensamiento. Yo tengo 42 años de médico y 40 años de cuidados intensivos que sigo ejerciendo hasta el día de hoy y la verdad que comparto todo lo que dijeron hasta ahora, que me parece sumamente interesante, ¿no? Y esto es lo que pasa por la cabeza, por lo que nos pasa por la cabeza a todos los intensivistas. Acá veo destacados intensivistas de distintos lugares, enfermeras y médicos. Vieron que siempre se dice el médico y la enfermera, hoy es más común el enfermero y la médica y sin embargo seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Pero bueno, tanto los cuidados enfermeros como los cuidados médicos en cuidados intensivos es justamente la razón de ser de las unidades. Y todo esto es lo que tiene que ver con lo que nosotros pensamos, entre los cuales aparece justamente la necesidad de la humanización. Fíjense que hoy es muy fácil soportar los órganos vitales. Cuando yo empecé hace 40 años era difícil porque los aparatos eran muy grandes, había que tener enchufes. Yo recuerdo que una de mis grandes obsesiones era la cantidad de enchufes que tenía que tener el poliducto porque había tantos aparatos que siempre me faltaba uno para enchufar algo, ¿no? Y hoy esto es muy fácil porque los equipos son multiparamétricos, porque uno puede, digamos, ver al paciente desde la consola, que es un poco lo que decía Jorge, ¿no? Uno ve la máquina y tiene toda la información y a veces se olvida tocarlo porque como tiene el oxímetro, como tiene el monitor y como tiene una serie de cosas, hoy es importante y se sabe, digamos, que esto se puede hacer con facilidad. Y se puede hacer con facilidad cualquier cosa, se puede hacer ECMO hoy con facilidad cuando antes era una cosa muy difícil y eventualmente el paciente está en esta condición aislado. En realidad esto ha tenido que ver justamente con todas estas problemas, que es que el uso de soporte vital separa la muerte biológica de la biográfica, porque en realidad el paciente puede estar soportado y estar muerto desde el punto de vista clínico. Digamos, si el paciente tiene muerte encefálica y el paciente está ventilado, el paciente tiene muerte cerebral, y en ese sentido, digamos, está separado lo que es la muerte cerebral del resto, ¿no? Existe un cambio radical en la forma de morir. Antes la persona se moría, yo les recomendaría que leyeran la muerte de Chekhov, escrita por Raymond Carver, que se llama Las tres rosas amarillas, que es una belleza desde el punto de vista de la relación del médico que le da una copa de champán a Chekhov para que se muera, y Chekhov se toma la copa de champán, que hace mucho que no lo tomaba, y se muere en ese momento acompañado por su familia. Y eso es diferente, digamos, a lo que uno ve en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo porque hay este tema de la manipulación del proceso de muerte con la fragmentación o con la prolongación. Y a mí me parece que perdón, hay dos o tres cosas interesantes a tener en cuenta. Uno es la enfermedad crónica del hombre, que tiene básicamente que ver con la finitud. Dicen que el hombre es el único animal que sabe que se va a morir. Y esta cosa de saber que uno se va a morir, que uno es finito, es justamente, gracias, muy amable, es justamente lo que le genera esta angustia existencial que hace que uno tenga un respeto especial por el momento. Y esto tiene que ver básicamente con otra palabra que es cura, que cura no es solamente curar, como se dijo, sino también es cuidado, atención, solicitud, tratamiento, preocupación, amor o persona amada. Esta es la definición de cura del diccionario Spes de latín. Yo soy exalumno de Buenos Aires, así que tengo esta particularidad de volver a buscar mi diccionario de latín. Y en realidad la cura y el medeos tienen bastante relación. La palabra medeos quiere decir lo mismo, porque es lo que justamente Platón agregaba, digamos, a la tecné, que era lo que aprendía el médico, la técnica, le agregaba el medeos, que es la relación, digamos, del paciente y su entorno, que genera justamente esta diferencia, ¿no? Y en ese sentido, recuerden que Edmund Pellegrino decía que la medicina es la más científica de las humanidades y la más humana de las ciencias. Así que en eso... Y me parece que esta es la definición del médico, ¿no? La definición pictórica del médico y la definición técnica del médico. La de arriba es de Scribonio Largo, del siglo I. Era un romano que decía que el médico era un vir bonus medendi peritus, plenus misericordiae et humanitas.
vir en latín quiere decir hombre, porque en la época de Escribonio Largo no se suponía que una mujer fuera médica. Pero en realidad uno puede decir buena persona, experto en el arte de cuidar y lleno de misericordia y humanidad. Y esta es la imagen que uno quiere del médico, el médico al lado del paciente, sentado con la silla, que es el mejor monitor que nosotros tenemos para los pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Mi amigo y maestro José Alberto Mainetti decía siempre que nos enfrentamos con esta tríada, que es la tecnociencia pigmaliónica. Hoy se puede todo. Hoy están hablando de hacer órganos con impresoras 3D. Ustedes hacen una maqueta, hacen un cultivo de tejidos y hacen un órgano con impresoras 3D y probablemente sea el futuro y el trasplante no sea necesario en cuanto a la donación humana. Pero hoy se puede todo y se va a poder cada vez más, es lo que decía el doctor Magariño con el tema de la modificación genética. El paciente narcisista que quiere estar cada vez mejor, quiere que tener cada vez menos años, vivir muchos años más y en las mejores condiciones. Y además lo que se llama la medicalización de la vida, que es lo que hace que nosotros continuamente tengamos presente el tema de la medicalización. Y aquí aparece el doctor Nock, que era un médico que va a un pueblo, un médico joven recién recibido, que va a un pueblo de Francia, donde el viejo médico dice, acá están todos sanos, no pasa nada. Dice, sin embargo, yo voy a encontrar las enfermedades a todos. Y un día dice, bueno, yo estoy contento porque hoy a las 10 de la noche todo el mundo se está tomando la temperatura. Y eso es la medicalización, ¿no? Como decía Claude Bernard, que una persona sana es un enfermo insuficientemente estudiado. Y también lo decía Nietzsche, al revés, que dice, hasta que no nos hemos olvidado el nombre del médico y la enfermedad, no nos hemos curado. Pero claro, aparece otro tema, que es la judicialización de la medicina, porque todo esto está bárbaro, pero la judicialización de la medicina, que genera esta medicina defensiva y el medio de la percusión legal, hace que se tomen decisiones a veces, no tanto por la decisión médica, como bien decía Jorge, sino además por el riesgo de lo que puede pasar. Parece que uno tiene en la cabeza que es mejor hacer de más que hacer de menos, porque un juez, si uno hace de más, sería más benévolo que si hace de menos. Sin embargo, haciendo de menos se puede hacer mucho más, mucho peor, digamos, de lo que se hace haciendo menos. Y aparece entonces lo que se llama, en general se habla como encarnización terapéutica. Se supone que si un médico es humano, como debe ser, el médico no tiene por qué encarnizarse. Lo que hace es obstinarse. Y en este sentido los españoles hablan de la obstinación terapéutica, que es la prolongación innecesaria o fútil del soporte vital, lo que decía Lenin antes, y medidas terapéuticas contemplan malos aspectos científicos que al enfermo. O la angustia ante el fracaso terapéutico de nuestro lado, digamos, y la resistencia a aceptar la muerte, como bien decía Jorge, y sobre todo la medicalización del proceso de morir. Digamos, en lugar de tener una muerte acompañada con la familia en las mejores condiciones, uno medicaliza esa situación, la separa y entonces el paciente se muere solo, pero bien tratado en cuanto a sus órganos vitales, digamos. Yo creo que este es un punto de inflexión para nosotros. Yo leí este libro hace muchos años. En realidad, Philippe Arié había escrito un libro anterior que se llama El médico y la muerte. Después se hizo Morir en Occidente y aparece las distintas etapas. Bueno, ahí está la muerte de Sócrates. Ustedes saben que Sócrates lo quería convencer Critón de que no se muriera porque había muchas posibilidades, lo podían hacer escapar, podía hacer toda una serie de cosas y digo, yo me quiero morir. Y cuando se está muriendo le dice, bueno, ahora regalémosle un gallo a Esculapio. ¿Por qué le quería regalar un gallo a Esculapio? ¿Qué sentido tenía? Bueno, porque en realidad Esculapio era el que curaba todos los males y Sócrates consideraba que la muerte es el fin de todos los males que le suceden al organismo. Entonces este es el tema de hacerle un obsequio a Esculapio. Y otra cosa que siempre me impactó, digamos, en las pinturas de los enfermos, es que siempre están rodeados de gente, ¿no? Siempre hay gente alrededor, hay chicos, hay grandes, hay todo tipo de personas que rodean al paciente. Y el otro tema es, ¿a quién tengo ahora yo? Y resulta que este es un cuadro de un congreso en Solvay. Solvay es una ciudad, creo que es alemana o de Bohemia, donde se hizo un congreso y aparecen todos estos premios Nobel. Entonces usted de pronto tiene un paciente internado que es un premio Nobel, pero que tiene que tomar las decisiones. Miren cuánto pesa esto en la decisión si le hago más o le hago menos. Claro, 1 de cada 5 norteamericanos fallece en una unidad de cuidados intensivos. El 20% de las personas que fallecen lo hacen en una unidad de cuidados intensivos y el 50% de las muertes hospitalarias involucran la unidad de cuidados intensivos. Y hay más de 500.000 casos de fin de la vida por año en la unidad de cuidados intensivos. Y en ese sentido, comparto lo que se decía de lo que se ha publicado, sobre todo con gente como Daniel Callan, donde se observa, digamos, o donde se enfatiza que el 70% de los pacientes tuvo dolor en la UCI, 63% moderado severo,
que hay ansiedad y medio durante la ventilación mecánica y 30% de agonía, pánico ambos. Hay pacientes que tienen delirio mientras están dormidos. Y hoy hay una forma de evaluar el delirio justamente a través de score que muestran, digamos, cómo es la cara del paciente que está ventilado. Y hay ansiedad, trastorno del sueño, sensación de hambre y sed de moderada a severa. Sed y frío, porque a veces uno se olvida de tapar al paciente y el paciente tiene frío, que uno considera que no tiene por qué tenerlo porque está dormido, como bien decía Lenin, ¿no? Y entonces aparece una serie de cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa si el paciente, cuando sale el paciente de cuidados intensivos, todos salen bien? Bueno, aparece esto que es el síndrome de post-cuidados intensivos, con una serie de dificultades, porque los pacientes tienen debilidad muscular, problemas cognitivos y otros problemas mentales. Tienen 30% de los pacientes ventilados tienen debilidad adquirida, 50% de los pacientes con sepsis, 50% de los pacientes con estadía de más de una semana tienen deterioro al alta. Y fíjense las dificultades que generan la vida diaria en el acicalamiento, en el vestido, en la alimentación, en el baño, en la caminata, de pacientes que se recuperan. Y estamos hablando de gente que se recuperó, casi le diría, en las mejores condiciones. El promedio de edad de mi unidad de cuidados intensivos, que tiene 40 camas y que interna 2.200 pacientes por año, es de 67 años. Y el rango que tenemos un 20% de los pacientes que tienen más de 80 años. Así que imagínense que esto es algo que se da, digamos, con bastante frecuencia. Y entonces aparece, digamos, el tema de la futilidad terapéutica en cuanto a las decisiones, cosa que comparto plenamente, y cómo se toman las decisiones. Y me parece que ustedes han hecho una excelente síntesis que yo quiero corroborar, digamos, en mi experiencia. Y nosotros hemos aprendido de los pediatras, y aquí está Miguel Larguía, que no me deja mentir, está ahí acá, y donde está, digamos, Escardo, Garrahan, Gian Antonio y Miguel, digamos, que fueron para nosotros los que nos abrieron la cabeza con respecto a la participación familiar con el paciente. Y en ese sentido, la Sociedad Americana de Medicina Crítica tiene esta publicación donde se comienza, digamos, a darle información a la familia de qué pasa en la unidad de cuidados intensivos, cuál es el vínculo que la familia tiene con la unidad, porque en realidad lo que suele pasar es que la familia llega a la unidad, ve una puerta cerrada, cada tanto sale alguien, mejor que no salga, porque si sale seguramente tiene una mala noticia, y esto es como una barrera que uno tiene que superar, justamente con la comunicación, y es bueno que la gente sepa a dónde va a ir y qué es lo que va a encontrar después y quién está detrás de la puerta y por qué la puerta está cerrada y no está abierta. En fin, me parece que la puerta cerrada es un poco más que tiene que ver con los miedos nuestros, ¿no? Y fíjense cómo la Sociedad Americana de Medicina Crítica lo que hizo en el año 2001 es recomendar que la atención del paciente no esté solamente destinada al paciente, sino al paciente y la familia. Porque finalmente, como yo siempre digo, el intensivista conoce la foto del paciente, el médico de cabecera cuando lo tiene conoce el álbum y la familia conoce la película. Nosotros no podemos sacar una conclusión del paciente solamente con una foto, sino que tenemos que entender, digamos, qué le ha pasado a ese paciente en toda su vida. Y es cierto lo que decía Jorge, que en realidad las familias no hablan de la muerte. Y yo muchas veces le pregunto, ¿y él qué hubiera dicho, hubiera querido, si se moría, qué quería hacer? Por eso nosotros no hablamos. Imagínense, estamos cenando, no hablamos de esa cosa, hablamos de cosas más felices. Y a veces es difícil lograr, digamos, este diálogo que es necesario, pero que necesita, digamos, una intervención activa de los profesionales del equipo de salud. Y entonces la toma de decisiones orientada a las preferencias y creencias de los pacientes, como ustedes ya lo habían comentado antes, y entonces se crea una guía de definición de estándares que incluye todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo el cuidado centrado en el paciente y la participación familiar. Y entonces incluye la toma de decisiones, el manejo de la familia, el estrés de la relación entre la familia y el staff, lo vamos a ver, el soporte cultural, el apoyo espiritual, la visita familiar, el medio ambiente, la presencia de la familia en la recorrida, la presencia de la familia durante la resucitación, sí o no, y el cuidado paliativo, que es tan necesario cuando el cuidado curativo no tiene más participación. Y entonces la primera relación, digamos, de la toma de decisiones es entender la relación autonomía-paternalismo, esto del beneficio y la autonomía del paciente en la toma de decisiones, la necesidad por parte de la familia. Nosotros no le decimos a la familia, mire, nosotros queremos que usted tome las decisiones. Nosotros lo que queremos es que usted comparta las decisiones que vamos a tomar. Porque en realidad la familia dice, yo qué sé lo que hay que hacer. Entonces uno tiene la obligación de explicarle cuál es la situación, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se pretende y que la familia participe de esa decisión, que es mucho más importante, digamos, que tomar decisiones aisladas. Sobre todo,
lo que se llama el modelo primario para las decisiones médicas sobre el fin de la vida, que estas son cosas que nosotros podemos anticipar. Como yo le decía a Lenin, una de las ventajas que nosotros tenemos es que sabemos cuáles son las cosas que pueden pasar. Y cuando uno a los familiares le empieza a decir las cosas que pueden pasar, a medida que van pasando, la gente empieza a tomar una confianza porque sabe que lo que está pasando tiene un sentido porque ya se lo habían dicho. Y entonces es una forma más fácil de ayudarlos a tomar decisiones, porque me parece a mí que todo este tema es un tema claramente de comunicación. El tema de las dificultades, digamos, en la relación médico-paciente tiene que ver exclusivamente con la mala comunicación entre lo que es la necesidad de información, la representación que la familia tiene de lo que se le dice y el compromiso del equipo de salud de lograr, digamos, una relación adecuada en la decisión. Fíjense lo que pasa, estas son encuestas a familias de pacientes después de darles el informe. Y entonces los familiares, no los pacientes, los familiares tienen... El 70% tiene ansiedad, el 35% tiene depresión porque está preocupado. Hay, digamos, factores que tienen que ver con la relación entre la ansiedad y la depresión de la familia, ausencia de reuniones regulares con el equipo de salud. Esto es una cosa muy común porque en general, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, muchas veces la familia recibe un informe diferente cada día de la semana. Y entonces, si ayer me dijeron que tenía un tromboembolismo pulmonar, hoy me dijeron que tiene una sepsis, hoy, mañana me van a decir que tiene un infarto con miocardio, y dice, al final, ¿qué es lo que tiene? Y lo que tiene es que tuvo 3 informes diferentes de 3 personas que no se juntaron para hablar del paciente. Y eso tiene que ver justamente con la ausencia de sala de reuniones. Muchas veces, yo estuve hace unos días en la Asociación de Arquitectura Hospitalaria a darles una charla, digamos, de cómo nos parece que tiene que ser una unidad de cuidados intensivos. Y fíjense que cuando uno hace una unidad de cuidados intensivos, nunca diseña la sala de informes. Y la sala de informes no es un lugar de parado para dar informes rápidos, sino para sentarse con una mesa, con un sillón, con algo que uno pueda explicarle a la familia con tranquilidad, y sobre todo aislado del resto de las personas de afuera. ¿Cuántas veces se dan los informes de parado en la puerta? Yo creo que estas cosas son tremendas y hace que la relación sea bastante más dificultosa. Y sobre todo la percepción de contradicciones. Cuando hay contradicciones en el equipo de salud, una vez me dijo un familiar, dice, doctor, ustedes hacen una conspiración, porque yo le pregunto a la enfermera y me dice una cosa, le pregunto al médico, me dice lo mismo, le pregunto al otro médico y me dice lo mismo. ¿Ustedes se ponen de acuerdo para decir lo que...? Sí, le digo, claro. Nosotros tomamos una decisión entre todos y una vez que se toma la decisión entre todos, esa es la decisión del equipo de salud. No es la decisión de una persona, es la decisión del equipo. Y a mí me parece que esto es lo recomendable, ¿no? Como bien decía Lenin, la necesidad de mantener la esperanza, pero no la esperanza que va a vivir. La esperanza es que el equipo entienda que si el paciente no va a vivir, va a morir en las mejores condiciones para él, y que está bien que sea así porque, digamos, cuando uno no puede curar al paciente, lo que tiene que hacer es tratarle todas las cosas para que tenga una muerte confortable. Y entonces esto de las adecuadas respuestas a las preguntas, la notificación de los cambios, permanecer todo el tiempo con el paciente, y la esperanza, como bien decía Lenin, no es solo ausencia de muerte, sino ausencia de dolor, proceso digno de muerte y calidad de tiempo compartida. En realidad esto es lo que uno busca, ¿no? Lo que uno busca es acompañar al paciente y la familia, no solamente, digamos, en el tema de cuidado curativo y paliativo y en el fin de la vida, sino también en el proceso de muerte, en lo que se llama la elaboración del duelo, porque a veces el duelo es más fácil de hacer y en otras veces es más difícil. Imagínense que es fácil hacer un duelo con un paciente que tiene una enfermedad terminal, que está muy mal, que estaba sufriendo y que de a poquito se van agotando sus posibilidades de sobrevida, y otra muy distinta es un paciente que estaba en pleno estado de salud y que de pronto tiene una catástrofe neurológica, tiene una hemorragia cerebral que le pone en riesgo su vida y el paciente se muere. Imagínense que el duelo que establece la familia siempre necesita un tiempo y a veces uno tiene que entender de prolongar algunas cosas del soporte vital para que la familia pueda elaborar el duelo adecuadamente. Bueno, la información que les decía antes, fíjense tanto en los adultos como en los chicos, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la cual yo fui presidente hace casi 20 años, no, hace 20 años, también tiene justamente un avance en este sentido, que es el informe, digamos, para los familiares, o la información para los familiares.
Y después el tema del estrés. El estrés que se genera a veces con esto de las contradicciones, con esto de que cuando la decisión médica es contraria a la opinión de enfermería se genera un impacto moral. ¿Cuántas veces las enfermeras me dicen, ¿no te parece que tendríamos que parar acá? Y bueno, y ahí lo discutimos entre todos y yo creo que muchas veces la enfermera que está mucho más cerca del paciente que nosotros tiene una percepción que hay que siempre tener en cuenta. Por eso, como bien decía el doctor Magariños, el cuidado tiene que ser multiprofesional. Tiene que haber un énfasis en el equipo, lo que significa el equipo, y la formación sobre todo en cómo confortar a la familia, que es estar al lado, que la familia entienda, que se conozcan por los nombres y que tengan, digamos, una relación amistosa. Este trabajo me interesa porque dice, las enfermeras son de Marte, las enfermeras son de Venus y las médicas son de Marte. Otra vez volvemos con el tema del género, ¿no? Son los médicos y las médicas y los enfermeros y las enfermeras. Y en realidad el médico es de Marte porque está acostumbrado a diagnosticar y tratar, y la enfermera es de Venus porque está acostumbrada a cuidar. Y lo que nosotros hemos aprendido en la enfermería es el tema del cuidado, y el cuidado que es tan importante en estas condiciones, y por eso el equipo de salud es todo esto, ¿no es cierto? Y el paciente, por supuesto, que está en el medio del equipo de salud con todos los que trabajan en la unidad. Y bueno, esto es lo que uno trata de lograr, digamos. Se trata de lograr un ámbito del paciente para que esté acompañado con su familia, pero que además tenga un equipo de salud que entienda, digamos, las necesidades y que participe en ese sentido. Y el otro tema es el soporte cultural. Ustedes saben que dicen que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y nosotros de los barcos. Porque nosotros somos un crisol de razas, y este crisol de razas hace que nosotros tengamos estas colectividades, que son diferentes, que piensan de distinta manera, y uno tiene que sentarse a hablar con ellos, a veces más fácil, a veces más difícil, pero bueno, no son todos italianos y españoles en nuestro país, y es importante, digamos, conocer, digamos, las vinculaciones culturales y espirituales que tiene esta gente. Fíjense hasta qué punto esto es así, que este es un trabajo que se hizo en Europa, que se llama Ethicus, que decía posicionamiento de las sociedades científicas sobre el fin de la vida en cuidados intensivos. Y entonces, por ejemplo, la limitación terapéutica, en algunos, por ejemplo, fíjense que la mayoría de los países tienen el tema de la limitación terapéutica. En nuestro país la limitación terapéutica no es tan común. No es tan común la limitación terapéutica, es decir, llegamos hasta acá, ponemos un techo, por ejemplo, tanto de vasoactivos, tanto de ventilación mecánica, llegamos hasta acá. Si con esto no se puede, digamos. Fíjense, en cambio, en Europa, si bien la limitación terapéutica, digamos, es importante, porque fíjense que esto que acá se marca en naranja como no aumento, en verde como retirada y en violeta como acortamiento activo, digamos, es importante, las decisiones de no resucitar no son iguales. Y no son iguales en el norte, en el centro y en el sur de Europa. Y en el sur de Europa está España y está Italia. Así que nosotros no venimos de la nada, sino que venimos de esa experiencia y por eso las dificultades que nosotros tenemos. Con respecto al soporte religioso-cultural, me parece que es algo fundamental. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de un filósofo francés que se llama Comte Sponville, que se llama la espiritualidad del ateo. Y esto significa que no es necesario tener solamente una religión para tener espiritualidad. Todos tenemos espiritualidad y esa espiritualidad hay que acompañarla. Hay que acompañarla con un sacerdote, con un imán, con un rabino, con un filósofo, con lo que la gente necesite. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que en la cabecera de la cama tienen al Papa Francisco, al rabino Lubavitch, al Sai Baba y no sé si alguno más, digamos que por el caso venía a cuento. Y esto me parece que es importante porque fíjense cómo la enfermería, digamos, cree que la religiosidad es una terapéutica efectiva. La religiosidad, no una religiosidad, la religiosidad en general, ¿no es cierto? Y las trabajadoras sociales también participan de hablar de religión, de espiritualidad y del fin de la vida. Y sobre todo, reconocer el impacto de la espiritualidad en el paciente y su familia. La visita familiar, como dice ahí, políticas flexibles. Nosotros hace 20 años que tenemos los pacientes y su familia juntos. Nosotros tenemos 40 camas, de las 40, 35 camas, hay 5 que no lo podemos hacer por un tema técnico, que es cuando el paciente está más grave, pero 35 camas tienen la familia adentro porque no tienen 8 metros cuadrados de superficie, sino que tienen 14 metros cuadrados de superficie, tienen además un sofá para recostarse, para estar cómodos y pueden acompañar al familiar el tiempo que ellos quieren. No es obligatorio, lo hacen si quieren, pero tienen el tiempo suficiente para entrar y después uno empieza a tener una relación con los familiares que es muy amistosa y que eso permite una mejor relación. Claro que esto tiene que ver con la actitud de enfermería, digamos, la enfermería tiene mucho que ver en esto.
Y sobre todo el efecto que tiene en la familia. Fíjense, por ejemplo, este trabajo que relacionó la presencia de la familia y la disminución de la presión intracraneana. Te va a decir, sin embargo, si uno hace la relación, uno ve que existen muchas ventajas solamente por la presencia de la familia, sobre todo porque la familia ayuda a conocer al paciente. ¿Cuántas veces uno le dice, y dice, no, doctor, yo lo toco y me parece que algo siente, y uno lo ve y realmente tiene más cosas, digamos, con la familia que con uno, sobre todo por el tema de la voz, ¿no es cierto? Sobre todo para los pacientes añosos. Usted pone un paciente añoso, 80 años, en una unidad, y aunque no tenga nada, se confunde. Y imagínense que se confunde y no ve a nadie conocido y no ve las paredes, y eso le genera una situación de confusión muy grande que a veces llegan a delirios que son dificultosos para ellos. Y por eso siempre les digo, tiene que haber una figura familiar. ¿Cuál es la figura que tiene que estar? La figura que él más quiera. Y el incremento de la satisfacción del paciente y la familia, y después aparecen algunas cosas como, hoy mostró Magariños una orquesta sinfónica. Yo creo que una orquesta sinfónica es complicado por la cantidad de gente, pero alguien que le toque el violín, como estaba en la foto, me parece que es interesante. Y el tema de las mascotas, ¿no? Dice las mascotas, y esto de las mascotas es un problema. Bueno, esta es Tatiana. A Tatiana, como yo le decía ayer a la mamá, siempre la presento porque ha estado muchas veces internada con nosotros, cumplió 3 veces años en la unidad, ahora tiene 24, yo la conocí a los 18. Lo primero que me dijo la mamá es, mire, doctor, mi hija tiene un problema desde toda la vida, pero ella es una persona que tiene mucha potencialidad y no vaya a pensar que es una chica que no tiene posibilidades. Bueno, se internó antes de ayer, estuvo 24 horas porque rápidamente se va a la casa, y justamente lo que tiene más que nada es la presencia de la familia y de las cuidadoras. Carolina, que era la cuidadora que tenía, que era un integrante más de la familia y de la unidad cuando estaba internada. Y el tema de las mascotas es esto que les decía, que es esto es Estados Unidos. Dice, bueno, en Estados Unidos es fácil porque viene el señor que cuida el perro, que tiene todas las identificaciones, y trae este perro que está esterilizado porque lo pasó primero por un autoclave. Claro, en Estados Unidos esto es fácil. Uno dice, acá trae el perro y le trae un Rottweiler que viene de pelearse con otro. En realidad nosotros primero lo consideramos posible. Hay publicaciones sobre el rol de las mascotas y de la música en cuidados intensivos, y esto es posible en una unidad de cuidados intensivos con apertura a la necesidad de los pacientes. Claro, no es para todos los pacientes ni es para cualquier mascota. Si usted tiene un elefante es dificultoso, y el problema de los perros chicos es que se escapen, porque imagínense lo que es en una unidad de cuidados intensivos ver un perro dando vueltas. Sobre todo para el resto de los familiares. Entonces, es todo un tema. Nosotros tenemos una estrategia. Por ejemplo, le decimos a la familia que lo lleve primero al veterinario, que el veterinario lo autorice, que lo laven que lo bañen antes de venir. Cuando llega, los hacemos entrar en alguna cosa que sea pequeña, le cubrimos las patitas con gasa y se lo dejamos un ratito con la puerta cerrada y nosotros afuera para evitar que salga, ¿no? Pero a mí me parece que es así porque tanto Daniela, que también es una paciente nuestra de muchos años, como otras, le generó la posibilidad de aceptar, por ejemplo, quedarse un fin de semana que era Navidad porque se tenía que quedar. Y lo hizo porque estuvo acompañado de quien quería, que era de su mascota, de su ser querido. Y esto también tiene que ver con el ambiente de la UCI porque, digamos, la importancia del diseño. El diseño es que las pacientes tienen que estar en una unidad, en una habitación, no todos abiertos, mirándose unos a otros, ¿no es cierto? Tiene que haber privacidad, digamos, para el paciente, tiene que haber salas de espera adecuadas, tiene que haber condiciones adecuadas de ruido, digamos. Nosotros los intensivistas somos muy ruidosos y hay niveles de ruido que pueden llegar, como dice ahí, hasta 90 decibeles. 90 decibeles para darse en Corrientes y la 9 de julio, y sobre todo el equipamiento y las superficies ambientales que sean adecuadas. Que sean adecuadas significa que tenga luz y sombra, que tengan un reloj para saber qué hora es, porque imagínense que ustedes están en un lugar cerrado y le dice, y usted mira el reloj, son las 3, y ustedes son las 3 de la mañana o las 3 de la tarde. Me queda pasar la noche. A veces los pacientes sueñan y no saben si están soñando, o son las pesadillas que tienen, o es la realidad que ven. Bueno, estas son cosas que uno tiene que tener y que tiene que facilitarlo, digamos, en cuanto al confort. Estas son nuestras habitaciones, para que ustedes vean, todas las habitaciones tienen, una sola no tiene luz, que es la que los pacientes tardan 24 horas en soportar, y a las 24 horas hay que modificarlo porque hay que sacarlo de ahí porque no lo soporta. Y hay muchas formas que uno pueda controlar a un paciente con la ventana cerrada y con la puerta cerrada, que es a través del tema de las cámaras de video, y del monitoreo del paciente con la enfermera que está cerca, por supuesto, para asistirlo en caso de necesidad. Nosotros tenemos una relación de enfermería una enfermera para 2 camas, en caso de necesidad una enfermera por cama.
Y eso nos permite justamente facilitar las cosas. La importancia de la luz, lo que le decía, la luz día y la luz de noche, la información adecuada de la familia en cuanto a la ubicación geográfica. Por ejemplo, cuando el paciente llega, hay que explicarle qué va a pasar, dónde va a estar, cuánto tiempo puede estar, qué es lo que tiene, a quién se tiene que comunicar y sobre todo una cosa interesante que sería incluir a la familia y a los pacientes en el diseño de las nuevas unidades de cuidados intensivos. Uno esto no lo tiene nunca presente. Viene el arquitecto le pregunta al médico en general. Yo digo, ¿pero le preguntaste a la enfermera? No, ¿para qué si te pregunto a vos? La enfermera tiene que saber cómo tiene que ser. Digamos, es más la actividad de enfermería que la actividad médica. ¿Pero por qué le preguntan al médico si está la enfermera que sabe dónde hay que poner cada una de las cosas y dónde se hace, digamos, el diseño más adecuado? Pero también la familia, porque ellos saben las dificultades que tienen a veces cuando van a unidades de cuidados intensivos que los expulsan, que los excluyen. Bueno, estas son algunas posibilidades. Hoy con la tecnología se puede poner, digamos, en la entrada de las unidades de cuidados intensivos, en la sala de espera, una serie de cosas para que se informe la familia. La presencia de la familia en la recorrida para nosotros es complicada, sobre todo porque vieron que el argentino opina de todo. Entonces usted puede estar hablando de un paciente que tiene un distrés con una paz vital y el familiar le puede decir, a mí me parece que no. Por eso yo creo que lo sajón es más fácil, lo latino es más complicado para este tipo de cosas, que es incorporar a la familia a la recorrida, cosa que nosotros no hacemos. Sí hacemos incorporar a la familia, digamos, en la decisión después de las decisiones que se toman, pero no, digamos, en la familia y mucho menos en la resucitación. La resucitación es una cosa, ¿cómo les puedo explicar? Cuando uno tiene que resucitar a un paciente, hay mucho ruido, hay mucho movimiento, porque si ustedes no lo tienen ordenado, todo el mundo habla. El único que no habla es el paciente porque no puede, pero todo el mundo habla. Y entonces se genera una situación a veces de, ¿le pusiste? Da como una sensación de caos. Imagínense a ese caos sumar a los familiares que están a su vez con el tema de que es el familiar que se está muriendo. Entonces, yo creo que nosotros todavía no estamos. En el año 2000, cuando se hizo la conferencia del milenio de enfermería, las enfermeras en Estados Unidos propusieron que sería muy bueno que los familiares participaran. Pero para eso necesita una gestión que todavía yo creo que nosotros no estamos preparados. Y el cuidado paliativo. En realidad hay un concepto importante, el cuidado paliativo, que es que tiene que comenzar con el diagnóstico. Es decir, la relación que existe entre el cuidado paliativo y el cuidado curativo tiene que ser una bisectriz. No es que el cuidado paliativo empieza cuando termina el cuidado curativo, sino que a medida que el cuidado curativo va teniendo menos eficacia, el cuidado paliativo tiene que tener más participación, porque eso permite justamente el control de los síntomas, el cuidado psicológico espiritual, el manejo personalizado vinculado a la calidad de vida. Muchas veces suele pasar que el enfermo dice, bueno, listo, ya está, no hay más nada que tratarlo, hay que pasarlo a una sala común. Entonces lo pasa a una sala común y como no había más nada que tratarlo, no le tratan más nada. Y eso no es así, porque hay muchas cosas que hay que tratar en un paciente que no se va a curar, pero sí hay que tratarle cosas. Fíjense que el 50% de las familias que el paciente no recibió apoyo emocional, 20% que no se lo trató con respeto y 50% que no recibió información adecuada mientras el paciente se estaba muriendo. Bueno, y esto es el cuidado paliativo, ¿no? Que la atención total y activa del paciente, cuya enfermedad responde a un tratamiento curativo, es el control del dolor y otros síntomas, como bien lo decía Lenin, que es la contención psicológica, social y espiritual, y sobre todo alcanzar la mayor calidad de vida para el paciente y para el proceso de muerte del paciente y su familia, ¿no? Esto es lo que le decía de la bisectriz. La bisectriz es no lo de arriba, sino lo de abajo, que es una cosa complementaria entre el cuidado curativo y el cuidado paliativo. Y yo quiero hacer un homenaje a una persona que yo quise mucho y que la sigo queriendo, que se murió hace un par de meses, que es Francisco Maglio, que decía, ya no hay nada más que hacer, debe ser reemplazado por ya no hay nada más que tratar. Pues es en ese momento donde hay más que aliviar y consolar al paciente que sufre. Y esta es la misión más importante que tenemos. Humanidad de la muerte y la dignidad del proceso de morir, reconquista del hombre y la calidad humana, y la rehumanización de la medicina, ¿no? Y volvemos otra vez a nuestro vir bonus, medendi peritus. Este cuadro es de John Fields, que era médico de la Reina Victoria. Yo decía que este médico está ahí al lado del paciente, como se dijo todo el tiempo, es casi como lo que uno pretende, ¿no? ¿Cierto? De la relación. Y después la famosa frase que decía, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre, que yo la busqué muchas veces, nunca encontré cuál es el origen real de esta frase. Parece ser que es una frase francesa del siglo XV, pero me parece que esto es lo que define lo que nosotros tenemos que hacer, curar a veces cuando se puede, aliviar a menudo y consolar siempre. Y termino con esto, que es lo que decía Octavio Paz, que dice, si nuestra muerte carece de sentido, tampoco lo tuvo nuestra vida. Muchas gracias.